Bienvenidos a todos a este programa de la serie América. Hoy vamos a hablar de un escritor emblemático, un gran autor inglés, autor de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX. Me refiero a Malcolm Lowry y su novela Bajo el volcán. Y nos acompaña para platicar Tania Huntington. Bienvenida. Muchas gracias, Felipe. No, a ti. Pues, la primera pregunta que te quisiera hacer es acerca de Lowry y México, porque era improbable quizás que Malcolm Lowry llegara a México. No era un destino previsible en su trayectoria. ¿Tú cómo sientes ese primer paso, esta llegada a Acapulco? De todos los países del mundo, ¿verdad? Qué casualidad que llegue Lowry a escribir lo que va a ser su obra maestra aquí. Es una buena pregunta y yo siento que, aunque parezca casualidad, si le rascamos tantito, encontramos algunos antecedentes. Bueno, en primer lugar, la pulsión ya declarada de Lowry de ser viajero, ¿no? O sea, desde la primera novela tenemos esta idealización de sí mismo como una especie de marinero o viajero, algo que se ha lanzado hacia el mundo a buscar por dónde. Y luego, pues, aunque no haya sido del todo consciente quizás, creo que pues está esta como veta de autores que llegaron a México buscando algo. Y adentro de todo, además, escoge Cuernavaca. Lowry ve en Cuernavaca una especie de imagen del paraíso. Es para él el espacio idílico. Llega con su esposa, Jan. ¿Por qué escoge, adentro de todas las posibilidades, un espacio que va perfectamente con sus temáticas, que es buscar, como acabas de decir, un lugar paradisíaco y saquearlo, destruirlo, porque se trata también en parte de eso en la novela, ¿no? Es algo también que encontramos en varios autores, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Que llegan a México y les agobia la ciudad, un poco porque no es lo que ellos buscaban encontrar en México. Lo que ellos quieren es una especie de, entre comillas, primitivismo, ¿no? Para tratar de captar pues esa presencia antes de lo europeo, ¿no? Una presencia, diríamos que indígena, que les afecta de distintas maneras. Pero creo que en el caso de Lowry no podemos pasar por alto que, pues, si tenemos aquí una novela modernista en el sentido del modernismo inglés, ¿no? No del modernismo latinoamericano, es comparable la novela con, por ejemplo, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o, por supuesto, Ulises de Joyce. Son novelas que ocurren en un solo día, ¿no? Y que tienen mucho de monólogo interno. Mientras que Lowry exige ni más ni menos la circunstancia del Día de Muertos. Y eso, pues, yo creo que en Cuernavaca le servía mucho más como una fuente, insisto, como mágica de entorno que tenía que ver, pues, con todo lo que le interesaba a él, de ideas hasta cabalísticas, que el entorno urbano. Sí, y también la novela se puede leer de muchas formas, ¿no? Es la historia de un amor destruido que quizás lleva el personaje a pensar en la imposibilidad de volver a empezar, ¿no? Con Yvonne, con la esposa. Es una novela que es metafísica también, una novela que tiene que ver con la culpa, con la culpabilidad. En fin, hay muchísimos niveles de lectura, pero me gustaría ahorita hablar de la relación amorosa, ¿no? Lowry va a experimentar, él mismo se separa en Cuernavaca de su primera esposa y la novela va a cambiar, digamos, la escritura va a poco evolucionar hacia un desencanto total frente a lo que es el amor y, más que todo, la imposibilidad de regresar al amor, ¿no? Sin duda hay muchos fracasos conjugándose dentro de esta novela y creo que has señalado las vetas principales. Está el fracaso mayor del imperio detrás,
razón por la cual Lowry incluso cambia la fecha, o sea, biográficamente él llegó a México y sufrió este colapso del primer matrimonio en el 36. La novela la cambia al 38 para que coincida con la expropiación y para que pues el personaje principal puede ser ya no cónsul, sino ex cónsul, y la esposa se vuelve ex esposa, ¿no? O sea, México va tachando, digamos, las posibilidades políticas, amorosas, y ya a nivel espiritual o metafísico, como mencionaste, tenemos un ciclo épico, ¿no? O sea, y sin embargo, el héroe no va a regresar victorioso del inframundo, sino que va a permanecer ahí. Es una especie de suicidio declarado, una búsqueda de la muerte propia en el Día de Muertos de México. Y creo que pues, lo amoroso es indispensable porque es lo que desata este cataclisma, ¿no? Y es, digamos, además profundamente personal, porque sí, en ese sentido, es autoficción, ¿no? O sea, fue el abandono de su primera esposa lo que lo mandó a esta espiral que va a terminar en una cantina oaxaqueña y con la deportación, ¿no? Los muros de la ciudad, construida en una colina, son altos. Las calles y veredas tortuosas y accidentadas. Los caminos sinuosos. Una carretera amplia y buena de estilo estadounidense entra por el norte y se pierde en estrechas callejuelas para convertirse al salir en un sendero de cabras. Cuanáhuac tiene 18 iglesias y 57 cantinas. También se enorgullece de su campo de golf, de multitud de espléndidos hoteles y de no menos de 400 albercas, públicas y particulares, colmadas por la lluvia que incesantemente se precipita de las montañas. Ahora me gustaría abordar contigo quizás el núcleo de la novela Bajo el Volcán, que para mí es el remordimiento. Quiero decir que todos son culpables de algo. El personaje principal, el cónsul, ex cónsul, como acabas de decir, Geoffrey Firmin, su semi-hermano Hugh, también se siente culpable de no estar en la Guerra Civil Española, Yvonne, que se abandonó a su esposa. En fin, todo el mundo tiene un remordimiento y eso está muy pegado a la historia mexicana, especialmente la conquista sobre la cual Lowry regresa de manera incesante. ¿Cómo sientes este remordimiento omnipresente? Nuevamente, ahí entra el aspecto alegórico de la novela que sabemos que existe. Lowry se da cuenta, porque es una novela que va a trabajar a lo largo de 10 años después de su experiencia mexicana, que el mundo no solo estaba, digamos, precario en el sentido de la desintegración del Imperio Británico que ya mencionamos, sino que se estaba cayendo ya en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba la humanidad completa, decía él en algún momento en alguna de sus cartas, como la humanidad borracha, desembocada hacia su propia destrucción. Y claro, ¿cómo no vamos a sentir cierto remordimiento de ese hecho, ¿no? De los grandes fracasos personales que se desatan a partir de malas decisiones que hemos tomado o de adicciones, como es el caso claramente de Firmin. Todo esto está revestido de imaginería dentro de la novela. Ahora que mencionas a Hugh, me parece muy interesante, por ejemplo, cómo él acaba perdiendo o dando lugar a un momento de reencuentro a Yvonne y Firmin, a Geoffrey, cuando él se lanza a montar un toro, ¿no? Una clara referencia a esta República Española. Como dices, el propio autor Lowry siempre tuvo ese remordimiento de que no luchó en las guerras que le hubieran tocado participar, pero a la vez me pregunto si el remordimiento no será algo
más oscuro y asombroso. Siento que el remordimiento que tuvo Lowry era el de no haber muerto en México, él. Entonces, pues, crea una escenografía en que su personaje principal puede cumplir con eso que él no logró. En general, asistimos a un desarreglo de los sentidos, especialmente de Geoffrey Firmin, del ex cónsul. Y a mí me parece que hay un momento clave en la novela, es cuando cambia, toma tequila y de repente empieza a tomar mezcal, que es como una señal que da el autor, Malcolm Lowry, diciendo, ya entró al infierno, o sea, ya no se quedó en el paraíso. Sin duda estamos ante una de las contribuciones literarias de la humanidad más alcohólicas que existen, ¿no? Sí es una novela embriagada y embriagante, porque logra transmitir en el estilo literario ese estado alterado. Y ahora la adicción o el consumo de alcohol como liberación a mí me remite a una profunda tradición artística. O sea, podemos postular que desde la edad del hielo, los artistas o los contadores de historias en nuestras sociedades han recurrido a ciertas sustancias para crear estados alterados y para poder narrar, para poder contar historias. Lowry creo que está consciente de eso, está consciente de las posibilidades que tiene cualquier droga, pero en este caso el tequila, el mezcal, dos bebidas sumamente mexicanas, de liberar justamente la creación, la pluma, el estilo. Y son interesantemente estas dos bebidas mexicanas los que nos da la clave de que esta novela, aunque esté escrita en inglés, es después de todo una novela mexicana, ¿no? Y sin duda, pues sin alcohol no existe Bajo el Volcán y viceversa. Hay algo de Lowry en Geoffrey Firmin y en Hughes también, porque lo que dijiste, por ejemplo, la relación con el remordimiento frente a la guerra es algo que tenía Lowry y lo representa Hughes durante la novela. Pero más que todo es el ex cónsul Geoffrey Firmin, que se parece mucho. Yo creo que sin duda las circunstancias de la novela son autobiográficas. Muchos de sus elementos están derivados directamente de la experiencia de Lowry. Nada de eso se podría haber inventado de la nada, ¿estás de acuerdo? O sea, sí tenía que haber un trasfondo profundamente personal. Y en cuanto al medio hermano, de repente yo me pregunto si no hallamos ahí algo del tema del doble dentro de la novela, porque me parece casi como si se hubiera escindido para crear dos personajes y los dos están basados en Malcolm Lowry. Uno es el joven idealista quien todavía no ha cometido los errores garrafales que lo van a llevar a la destrucción. Y luego el Geoffrey Firmin es un ser incluso un poco más decadente que el propio Lowry en el momento, ¿no? Como si él hubiera conjugado su propio pasado y su propio futuro con estos dos medios hermanos. Yo siento que esto es sumamente autobiográfico y desde luego la figura de Yvonne también como esta primera esposa cuya función consiste en estarlo dejando, ¿no? Constantemente, ¿no? Y por supuesto pues la circunstancia de estar borracho en México, ¿no? Que él sin duda experimentó en carne propia. En ese parque, que no había vuelto a ver desde la llegada de Hugh, cuando ocultó la botella, y el cual parecía cuidado con amor y esmero, había en ese momento algunas huellas de trabajos inconclusos, herramientas, inusitadas herramientas, un machete homicida, un horcón de forma extraña que en cierta manera empalaba la mente con sus puntas torcidas y brillantes bajo la luz del sol, se hallaban reclinadas en la valla, así como algo más, un letrero recién arrancado, o tal vez nuevo, cuya faz pálida y oblonga le miraba a través del alambrado. ¿Le gusta este jardín? ¿Que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan. Inmóvil, el cónsul contempló las letras negras del cartel. ¿Le gusta
este jardín porque es suyo. Expulsamos a quienes destruyan. Palabras simples, simples y terribles palabras. Palabras que llegaban hasta el fondo del ser. Palabras que, a pesar de que eran quizás un juicio final sobre alguien, no producían, sin embargo, emoción alguna. Salvo acaso un dolor descolorido, frío, blanco. Dolor tan helado como aquel helado mezcal que bebiera en el Hotel Canadá la mañana en que Yvonne se marchó. En 1945, Laurie mandó la novela a su editor Jonathan Cape y invita a su nueva esposa, su segunda esposa, a México para que ella conozca el lugar donde pues, ha vivido en Cuernavaca, sobre el cual ha escrito tanto tiempo. Y ella ha ayudado muchísimo. Ella ha ayudado a su esposo, conoce la novela mejor que su esposo. Y van a Cuernavaca y ahí recibe una muy mala noticia, que el editor rechaza la novela. Y ahí es un momento bastante extraordinario en la historia de la literatura. Malcolm Lowry se toma la molestia de escribir una carta muy larga a Jonathan Cape, al editor, diciendo, usted no entendió nada. Y entonces va detallando toda la mecánica, todos los símbolos, todo lo que hay en la novela detrás de las palabras y explica especialmente por qué tenía que ocurrir en México. Yo creo que es una carta casi única en la historia de la literatura. Y es fascinante porque ¿cuántos artistas conocemos sus biografías se desanimaron pues debido a la falta de comprensión, quizás algún que otro rechazo? ¿Cuántos fueron incomprendidos en su momento? Sabemos que esta temática del fracaso que encontramos en la novela de Bajo el Volcán, también podemos asociarlo con el proceso de escritura. No sé si conozco tampoco un manuscrito que fue reescrito y retrabajado tantas veces, porque antes de que llegue a las manos de Cape, ya lo ha vuelto a trabajar, ¿qué? 4 veces. Y siempre con la asistencia de su segunda esposa. Me gustó que mencionaras a Bonner, porque podemos realmente preguntarnos, ¿hubiera existido esta novela sin su presencia? Realmente, no solo como para pasar el manuscrito a máquina, sino para dar consejos, para ayudar en la reescritura. Creo que sin duda fue una interlocutora indispensable para Lowry. Así que para cuando llega este pobre manuscrito malherido a las manos de Cape, ya ha sufrido muchas cirugías, ¿no? Y yo creo que de ahí es aún más hermoso esta iniciativa del autor de decir, no, es que no has comprendido. Una carta de 40 páginas, ¿no? Y que es de los ejemplos más hermosos que tenemos de interacción entre creación y crítica. Solemos pensar en la crítica como el reseñista que escribe para el periódico y como emperador romano dice o sí o no. Pero la verdad es que el primer filtro crítico es, por supuesto, la editorial, la decisión de si este manuscrito va a estar ante los ojos de un público lector o no. Entonces, es como heroico la manera en que Lowry logra superar este primer obstáculo crítico y detallar, pues, la maquinaria de la novela, su obsesión por la numerología, la magia del número 12 y la importancia que tiene dentro de la novela, la imagen de la rueda mecanizada como en 12 partes igual que el reloj, una rueda que por supuesto aparece dentro de la novela en una feria, pero que a mí me remite, no sé si estarías de acuerdo, a esta alegoría antigua de la rueda de la fortuna, ¿no? Claro. Que a veces nos manda hasta arriba y a veces los más poderosos pueden caer hasta el lodo, hasta abajo. Así que, en efecto, yo creo que cada edición de Bajo el Volcán, me arriesgaría a decir, debería de llevar como epílogo esa carta a Jonathan Cape. Entonces, sí es una hazaña extraordinaria que un autor haya pensado tantos elementos, lo haya organizado
Después, todo el trabajo del autor es que desaparezcan esas impresiones de simbolismo demasiado pesado. Hay un elemento muy interesante también que quiero mencionar. Se filma la película Bajo el volcán, y el realizador, el director, está un poco celoso de Malcolm Lowry, y entonces en una entrevista dice, pues tuvimos que limpiar mucho la novela porque pues era demasiado simbólico todo. En fin, tienes razón, es un texto crítico que debería de acompañar a la novela. Lowry no solamente ha escrito Bajo el volcán. Cuando regresa justamente va a escribir una novela que se llama Oscuro como la tumba donde yace mi amigo, que es un homenaje a un amigo oaxaqueño. Y escribe poemas también sobre México, que son poemas divertidos en general, se burla de sí mismo. Pero ¿tú crees que Lowry finalmente ha sido el autor de una novela, La que invade todo? Creo que como muchos autores sí tiene una obra bastante vasta, porque además de lo que mencionas está el manuscrito sobre su experiencia en Bellevue, su primera novela que fue básicamente un fracaso crítico, Ultramarine, y tengo entendido que hacia el final estaba trabajando en un guión larguísimo basado en una novela de F. Scott Fitzgerald, The Tender is the Night. Está este otro manuscrito que se creía perdido en el incendio, del cual rescata Bajo el volcán, The Ballast, pero que luego aparece una versión que mandó al parecer a la madre de su primera esposa. Así que sí, muchas páginas hay, o sea, si fuéramos a hacer unas obras completas de Lowry, y sin embargo, quizás por su propia condición como escritor, la mayoría está pues no muy terminada, digamos, ¿no? Quizás porque era tan tortuoso él en su proceso de escritura, etcétera, no alcanzó a realmente llevar a término a muchas de estas obras. Así que diría que es el autor de una obra maestra y de mucha obra incompleta, me arriesgaría a decir. Pues muchísimas gracias, Tania, por haber platicado con nosotros de Malcolm Lowry. Si han leído a Lowry, vuelvan a leerlo. Y si no lo han leído, pues hay que leerlo ya. Muchas gracias y hasta luego. El estruendo de las cascadas cercanas resonaba ahora como el despertar de 5,000 gritos de perdices, arrastrado por el viento en una sabana de Ohio. Sobre ella se precipitaba con furia el torrente, alimentado río arriba, donde en la ribera izquierda, que se transformaba de súbito en un gran muro de vegetación, brotaba el agua. Un caudal entre matorrales festoneados de campanillas de mayor altura que los árboles más altos de la selva. Y era como si la vertiginosa corriente arrastrase también al espíritu, junto con los árboles arrancados de cuajo y los destrozados arbustos en desorden, hacia aquella última caída. Llegaron a la pequeña cantina El Petate. Surgiendo a corta distancia de las estruendosas cascadas, con su hospitalaria luz que se filtraba por las ventanas y brillaba en el crepúsculo, solo estaban en ella, y al advertirlo el corazón de Yvonne palpitó y se abatió, volvió a palpitar y a abatirse, el cantinero y 2 mexicanos, pastores o labriegos, reclinados en el mostrador y atentos a su propia conversación. Sus bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido alguno y sus manos morenas trazaban dibujos en el aire con corteses ademanes.